bienvenidos a este programa El Origen TV, esta nueva emisión que vamos a compartir con ustedes, desarrollando esto de la perspectiva universal del desdoblamiento de los tiempos, la lógica global convergente. Suena un poco raro, un poco difícil, pero bueno, como le contábamos en la presentación, es muy simple y vamos a ir de a poco, cuadro a cuadro, palabra por palabra, contándoles de qué se trata esto. Bueno, hoy me van a acompañar en este desafío de las cámaras. Acá, como verán, cero conocimiento de esto, nos estamos lanzando al vacío, pero bueno, disponibles a compartir este desarrollo que vemos tan interesante y bueno, nos surge esto, compartir con toda la gente, el que ya sabe, el que no sabe, el que quiere saber, todos estamos enterándonos de qué va esto todos los días. Así que bueno, les decía, me acompañan hoy para meternos ya de lleno a la perspectiva, María Ixalá. Hola, buenas tardes. Bienvenida María. Y Roxana Dorto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Y aquí compartiendo esto. Bueno, ¿qué es? O sea, hablamos de la perspectiva universal del desdoblamiento de los tiempos. Suena así como un montón de palabras, así que vamos a ir de a poco. Hoy vamos a empezar a hablar de perspectiva. ¿Qué es la perspectiva? ¿Cómo se configura? Bueno, a ver qué surge hoy, qué nos sale para compartirles hoy de esta palabra. Porque bueno, todo este desarrollo que les estamos compartiendo ya lleva unos años y bueno, parte de una ley física, como ya les comentábamos en la presentación, pero bueno, empezando por el principio, diríamos. ¿Qué es la perspectiva? A ver, las chicas, ¿qué podemos aportar de qué es una perspectiva? Bueno, podemos comenzar sencillamente diciendo que perspectiva es un punto de vista. Entonces, una perspectiva universal, una perspectiva universal de repente puede ser más difícil abordarla sin antes ver lo que es una perspectiva particular. Partimos de una perspectiva particular o un punto de vista personal, individual, familiar, social, cultural, político, filosófico, religioso. Se dan cuenta que todo lo que estoy mencionando son puntos de vista de la realidad. Entonces, bueno, ese sería como el disparador más sencillo. Estos puntos de vista, ¿desde dónde se montan? ¿No? Desde dónde se arman los modos de ver la realidad. Y bueno, de un histórico, al hablar de un histórico o de un desarrollo, ahí surge claramente que estamos hablando de una referencia en el pasado. Y al hablar de una referencia en el pasado, está como añadido que es una referencia que está afuera. Afuera de mí o afuera de el que se va a declarar o definir su punto de vista. Bueno, podemos empezar así. Entonces. Ahí está, un resumen. Yo lo que quería agregar a esto que dice María es que cuando se escuche este título de perspectiva universal del desdoblamiento de los tiempos, parecería que estamos hablando de algo inalcanzable. Y lo que quería hacer mención es que vamos a aplicar esto al cotidiano, al diario. Cómo ponemos todo esto que suena tan raro en el día a día nuestro. Y por eso fue decidir empezar a hablar de una perspectiva que es lo más simple por donde podemos comenzar, ¿no? Así es, como un puntapié inicial, porque si bien, bueno, como decía Roxana, esto es una ley física y lo vamos a ver después en el desarrollo, cómo lo podemos percibir en nuestra realidad y en cada una de las cosas cotidianas. El punto es acá, empezar a hablar desde lo más primario, porque bueno, si vamos a hablar de una perspectiva universal, empecemos por ¿qué es una perspectiva individual? Como decía María, un punto de vista. Y bueno, todos esos elementos, todas esas cosas que ella nombraba, todos esos elementos, es un poco lo que configura nuestra perspectiva, porque bueno,
nosotros venimos de una familia, de una historia, de una linealidad, de una cosa de referencia al pasado, y a veces nos encontramos pensando de una manera o viendo las cosas de una manera, como dentro de un diseño, y tal vez, bueno, algunos sí nos hemos cuestionado, por eso también llegamos a estos puntos de decir, ¿por qué pensamos así? ¿Por qué estas cosas que se configuran como buenas o malas, que te montan como un diseño por donde uno después empieza a filtrar su propia realidad? Entonces, como yendo para atrás de eso, bueno, ¿qué elementos configuran esta forma de ver? Como María mencionaba, un pasado. Sí, básicamente esto que hice mención recién, de que está condicionado por el pasado, esa referencia al pasado y la referencia externa. Haciéndolo como más sencillo o abriendo un poco más este punto, decimos que sí, mi perspectiva personal va a estar fundada en qué. Bueno, primero en algo que no se ve, que es el histórico nivel ADN, ¿no? Porque desde que hablamos de la conformación, de cómo se conforma un ser humano, ya tiene una información externa, ¿no? Que es la información que porta el padre y la madre. Entonces ya ahí, bueno, ya estamos hablando de eso va a conformar de alguna manera el principio de un punto de vista de una persona. Luego el lugar, la familia donde nació, las creencias, las ideologías de esa familia y luego del entorno. Bien, el punto es que esto es un punto de vista particular, es una fracción muy pequeña de lo que es la realidad, porque la realidad es un montaje de innumerables puntos de vista, porque no solamente tenemos el punto de vista de cada ser humano que habita sobre esta tierra, sino que si de alguna manera pudieran compartirlos, tenemos el punto de vista de lo que es el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, que también se pueden considerar aspectos de la realidad. Entonces, ahí vemos lo que constituye ese bagaje que conforma el punto de vista. Y hasta podríamos hablar que es toda una historia filogenética y ontogenética. Y sí, nos vamos hasta allá lejos, hasta el comienzo de la vida en la Tierra. Por favor, preguntale qué es eso. Bien, María, antes que nos expliques estas dos palabras tan difíciles que acabas de decir, yo quería agregar una cosa, ¿no? Que esto de la perspectiva, que lo tenemos, todos estos elementos que acabas de nombrar, que lo tenemos tan en el inconsciente, porque en realidad cuando uno está hablando con otra persona no tiene en cuenta la perspectiva. Y eso es lo que genera en el cotidiano, con la familia, con la pareja, muchos problemas, porque nunca tenemos en cuenta consciente que una persona tiene una perspectiva, la otra tiene otra perspectiva que está basada en todo esto que acabas de nombrar y que en el diario genera mucho conflicto. Así es, porque como dice Roxana, son elementos que uno los tiene muy en el inconsciente. Por eso, bueno, no lo tenemos presente en cada instante. La idea también de este compartir es expandir esa conciencia y bueno, habitar la realidad del día a día desde otro lugar. Por eso decíamos que después vamos a ver la aplicación o cómo esto lo podemos llevar a un aspecto muy cotidiano, muy chiquito, muy diario. Porque vamos a ver que al ampliar nuestra perspectiva de las cosas, bueno, todo va a cambiar un montón, ¿no? Poder ver otros aspectos que teníamos así inconscientes, como dice Roxana, y al ampliar y tener en cuenta la perspectiva de la otra persona, porque normalmente ¿qué hacemos? Yo tengo esta perspectiva, lo veo así, me creo el dueño de la verdad y no incluyo la perspectiva del otro, siempre vamos al choque, o sea, es como yo digo y lo tuyo no cuenta. Y esta cosa de querer tener razón, porque como claro, para mí las cosas son así, de donde yo las veo de tal manera, pretender que el otro lo vea igual. Y claramente es por no tener en
nuestra conciencia, como decíamos recién, todos estos elementos que venimos nombrando. A ver, bueno, vamos a ver a qué va estas todo dos esto. palabritas Vamos que a dijo ver. María? Vamos a ver a qué va. Va a esto, que a través de la perspectiva universal del desdoblamiento de los tiempos y su desarrollo, lógica global convergente, comenzamos a ser consciente todo esto que está inconsciente. Es cuando nosotros opinamos o juzgamos o decimos algo de la realidad o conversamos con la otra persona o con el vecino o en una disputa de café, no estamos considerando todos esos aspectos inconscientes que forman la opinión o el punto de vista de la otra persona. Ni siquiera soy consciente de las propias. Entonces, en esto que es justamente hacer consciente lo inconsciente, empezamos por lo más básico, que es qué es lo que me hace como soy. Y esto es, en realidad, entre comillas, porque creo que soy algo. Pero cuando empezamos a ampliar nuestra perspectiva, nos damos cuenta que eso que en la superficie parecería que soy, es simplemente el fin de todo un desarrollo y nos quedamos absolutamente estancados, nos quedamos como condicionados a ese modo de ser y parecería ser que así soy yo o así es el otro y eso nos empieza a limitar. Cuando comenzamos a construir o a ver cómo se construye la realidad, ahí comenzamos a ser más libres de todos estos condicionamientos. Por eso es tan importante ver, abrir, como decimos nosotros, el punto o poner lupa en las cosas que en realidad no siempre nos preguntamos. Como por ejemplo, ¿qué constituye que yo piense de una manera o por qué yo pienso de una manera y la otra persona piensa de otra manera? Entonces, bueno, todo esto se funda de todo lo que mencioné desde mismo la concepción y desde mismo de todo el histórico de mis padres, de la familia donde crecieron, de la cultura donde crecieron, bueno, y eso después proyectado en mí desde donde yo comienzo a desarrollar mi vida. Y haciendo como una aclaración, pero muy sencilla de lo que es toda la evolución filogenética y ontogenética, en realidad tiene que ver con todo el desarrollo biológico desde el comienzo de la vida en la Tierra, ameba, hasta toda la evolución de los animales, hasta que llega al comienzo de la evolución del hombre. Pero así muy sencillamente. Y en realidad por todas esas etapas es que cursa el desarrollo de un embrión desde la fecundación hasta que nace. O sea que todas esas memorias están ya en nosotros mismos, en nuestra biología. Para no complicarla mucho, para tratar de hacerla, pero cuando comenzamos a considerar todo este tipo de cosas, como esto de que una opinión, en realidad, una opinión cualquiera de algo, en realidad se apoya, fíjense, en todo lo que se está apoyando. Entonces, por eso nos parecía importante comenzar por esto de lo que era una perspectiva particular. ¿Desde dónde se empieza a fundar una perspectiva particular? Cuando nosotros comenzamos a asumir eso, ya estamos parados en otro lugar para hacer un abordaje a lo que es una perspectiva universal. Porque si no parecería ser de que estamos parados en razones, en valores, en estudios más verídicos que en otros, en descubrimientos científicos más acertados o no, en filosofías o en religiones más verdaderas o no, cuando en realidad todo esto de alguna manera es absolutamente parcial, es
fracciones de realidad. Fracciones de realidad que entre sí parecería ser de que generan fricción y generan conflicto. Porque eso mismo sucede en una familia. Parecería ser que justo el punto de vista del padre no tiene mucho que ver, o el hijo no está de acuerdo, o se arman todas esas discusiones en función de perspectivas particulares. Y cada uno con su razón, porque están apoyados en todo un histórico o en todas unas experiencias de vida que hacen de que no tienen razón. Pero en realidad, cuando comenzamos a ver desde otro lugar las perspectivas particulares, nos empezamos a dar cuenta que todos, en su medida y enfocados en sí mismos, tienen razón. El punto es con qué lógica nosotros, o desde qué perspectiva, para no introducir todavía esa palabra, lógica, vamos a abordar las razones de todo el mundo. O desde qué perspectiva las razones de todo el mundo pueden llegar a entrar en una coherencia. Gracias, María. Es súper interesante, ¿no? Esto de poder articular las perspectivas en una coherencia y no en un conflicto, como venimos como ya acostumbrados, por decirlo, como la forma en la que muchas veces se terminan relacionando, o estas conversaciones, como decía María, una charla de café o una cena familiar, terminan en esos chispazos, en esos conflictos, simplemente por no asumir que el otro tiene una forma de ver distinta y no puede articular una coherencia. Entonces, bueno, de ahí, de eso chiquito, como podemos nombrar, de una charla de café, se termina en una guerra. Entonces, como que qué punto tan importante poder incluir la coherencia de las perspectivas y no el choque, no el roce. Sí, porque esto que decía María sí que parece como complicado, llevarlo al llano es simplemente eso, ser consciente que cada persona tiene su perspectiva particular y que no está equivocada, que no es en contra de lo que yo estoy viendo, sino que simplemente de una misma cosa uno está viendo un lado y el otro está viendo otro. Siendo consciente de esto tan simple, evitamos un montón de conflictos, ¿no? Totalmente. En el cotidiano, porque por ahí tenemos estos chispazos en casa, con la pareja, con nuestros hijos, simplemente por no aceptar que cada uno puede tener una perspectiva diferente. Y siendo con todo esto que dijo María, que viene de tan atrás, ¿no? Desde la misma meba. O sea, que no es fácil, por decirlo de una forma, sacarse todo eso de encima, borrarlo y empezar de cero. Y justamente porque no se trata ni de sacármelo de encima ni de borrarlo, simplemente lo que estamos haciendo es, como propuesta, poder empezar a alejarnos. Porque cuando yo estoy viendo desde mí y desde mi perspectiva particular, lo que veo es el contraste con las perspectivas de los demás. Pero si yo comienzo a alejarme de mi perspectiva particular, ya voy a empezar a abarcar, o ya voy a poder tener una mirada de que es mi perspectiva más la del otro, más la del otro, más la del otro, ¿no? Porque suena así, bueno, ¿cómo es esto de poner coherencia entre las perspectivas de cada uno? Bueno, no es algo que lo vamos a poner a voluntad, pero sí es lo que podemos hacer a voluntad, es salir del absolutismo de pretender de que mi modo de ver es el correcto. Entonces, cuando yo ya puedo soltar eso de decir, bueno, así lo veo yo, así lo ve el otro, así lo ve el otro, en algunos puntos estamos de acuerdo, en otros puntos no estamos de acuerdo. Porque algo también muy interesante que podemos empezar a incluir en esto de la perspectiva particular es que cada uno de nosotros, con nuestras vivencias, a través de nuestras vivencias desde inclusive intrauterinas, se van marcando improntas en nosotros que hace de que las cosas nos afecten de distinta manera.
Entonces muchas veces uno reacciona u opina o juzga simplemente como reacción a una afectación en el pasado, ¿no? Y esas son cosas que funcionan automáticamente, funcionan instintivamente hasta si se quiere. Y muchas veces decimos hasta siento una fiera adentro con ganas hasta de matar, ¿no? Porque son, creo que, sensaciones que todos alguna vez hemos tenido. Pero cuando nos empezamos a dar cuenta que como que no, también tenemos las fieras adentro. También tenemos el lobo, la oveja, y tenemos todo adentro. Totalmente, en otros aspectos, en otras frecuencias, pero bueno, qué importante también en esto de incluir esa coherencia, ya el punto de hacerlo consciente, como esta cosa de enterarme que todo esto que estamos contando, o sea, traer al consciente, traer a mi cerebro consciente, toda esta información, ya nos da un aire distinto, porque ya no es un punto ciego, algo que nos está operando, como dice María, como una cosa automática, que uno de repente reacciona, es visceral, viene de acá, o sea, ya traerlo al consciente ya es un ajuste de tuerca, ya es otra situación. Ya es otro aire. Y otro aire. Uh-huh. Y se me venía esto como, por ejemplo, para hacerlo ya así más redondito, el tema de la perspectiva, dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo pongo la mano acá, ella podría decir que mi mano tiene uñas, y yo podría decir de este lado que no. Y las dos estaríamos teniendo la razón, y si no hacemos esto de lo que estamos hablando, de incluir distintas perspectivas, podríamos llegar al conflicto, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, ya es un aire muchísimo mayor que le damos para el día a día. Evitamos un montón de conflictos con simplemente incorporar esta pequeñita cosa que después nos va a llevar a una perspectiva mucho más global, ¿no? Considerar que el otro está viendo aspectos de la realidad que yo no veo. Eso, en vez de separar, de alguna manera puedo comenzar a incluir aspectos que yo no veo, el otro los ve, y empezamos a conciliar. Porque esto estamos hablando en lo chiquito, pero en lo global, en lo que está ocurriendo en el planeta en este momento, uno se asusta de decir, wow, ¿a qué conflicto macabro se ha llegado? Pero esos conflictos tan grandes en el orden mundial, entre los países, entre las razas, entre las religiones, surgen de estos pequeños conflictos chiquitos que parecen inofensivos. Entonces, de alguna manera, comenzar a asumir esto en lo chiquito, ese es el gran aporte que estamos haciendo a nivel global. Porque lo que ocurre afuera, en este macro, es lo que ocurre en chiquito en cada uno de nosotros. Cuando no podemos conciliar el punto de vista de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de mi marido, de mi hijo. Y bueno, ya metiéndonos un poco más a hilar más fino o en una idea de lógica, porque esto que decimos, ese conflicto que puede ser en el cotidiano de la familia, como transpolado a una guerra, tiene la misma lógica, como el mismo diseño invisible, o sea, no lo vemos, pero ya para ir metiéndonos un poco también en esto de la lógica, que podemos decir, ¿por qué es lo mismo? Decir, no, si yo estoy discutiendo con mi marido en mi casa, ¿qué tiene que ver una guerra? Ese aspecto donde se montan esos conflictos, sí es lo mismo, que es ese aspecto más abstracto, más invisible, que podemos decir como el esqueleto del conflicto, para que sea más fácil, un esqueleto donde es lo mismo. Pero bueno, es un aspecto que nos faltan muchísimos cuadros a lo mejor para entenderlo mejor o para tener más claridad. Pero sí ya mencionar por qué decimos que es lo mismo. Porque hay un aspecto que lo sostiene, invisible, donde es lo mismo, con más intensidad en una guerra, con una frecuencia de otros elementos, o en tu casa, en tu cotidiano, en una discusión de familia. Están montados en un esqueleto similar. Y bueno, en esto de
de lo consciente y lo inconsciente, me gustaba como sumar, porque bueno, hablamos de la meva, del comienzo de la vida sobre la tierra y cómo María nos explicó así tan maravillosamente esto de cómo se van montando todas esas memorias. Pero ¿qué pasa con también los aspectos que sí son más conscientes? O sea, cuando decimos esta parte, cómo nuestra familia, el lugar donde nacemos, la religión que nuestra familia nos inculca, el país, o sea, todos esos elementos también hacen un impacto en nuestra perspectiva, en nuestra forma de ver. Ahí es donde configuramos también en nuestra neurología como un diseño de lo que corresponde y no corresponde, de lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, por lo que me enseñaron, por lo que en mi libro de religión dice. Y bueno, también incluir estos elementos también dentro de nuestra perspectiva, o sea, hacerlos conscientes que configuran nuestra perspectiva. Porque no podemos dejar de ver claramente que el conflicto se apoya en el valor. Cada perspectiva particular obviamente es constituida a partir de valoraciones, como decía Vane, de correcto o incorrecto, de bueno o malo, de mejor o peor, porque eso es el aspecto fundante de los conflictos. La separación por los valores, cuando en realidad los valores también son absolutamente parciales, porque no es algo, por ejemplo, si vamos a hablar de valores morales o valores éticos o valores de lo que fuere, no es algo que compartimos todos en el planeta. Por ejemplo, estamos hablando del planeta Tierra y de ser humano, pero lo correcto, si vamos a entrar en galaxias, bueno, lo correcto o lo común o lo normal en otros planetas, que ahí ya vamos a estar hablando, qué sé yo, de tipos de elementos, de gases. Bueno, lo que es normal en algunos planetas no es normal ni correcto en el planeta Tierra. Y dentro del planeta Tierra, ¿cómo nos comportamos los seres humanos? Bueno, no tenemos los mismos valores. En una cultura algo es correcto y en otra cultura no. Entonces, esto de poder empezar a alejarnos también, tener una perspectiva también de nuestro sistema de valores. Porque parecería ser de que cuando nos sacan los valores como piso y como techo, porque en realidad los valores operan como el techo, parecería ser que todo va a entrar en un caos. Y no es así. Lo que nos mantiene en el caos es sostener sistemas de valores fijos, que no están todo el tiempo actualizándose o adecuándose a la funcionalidad que requiere el momento actual, ¿no? Porque sí, en la época de mis padres o de mis abuelos, el valor de la familia y de la pareja constituida y de todos viviendo en una casa era el máximo valor, hoy por hoy sería el mayor asentamiento de conflicto y de caos en una familia. Porque hoy por hoy ni siquiera los valores del hijo son iguales. O sea, yo tengo a mi padre de 86 años, que obviamente los valores donde él creció y los valores que para él funda la realidad, obviamente no son los mismos míos, ni siquiera son los mismos de mis sobrinos, de sus nietos y bisnietos. Entonces, esto es simplemente como para, bueno, ampliemos nuestra perspectiva, para poder después entrar a una perspectiva global, convergente. Porque no podemos dejar de ver, yo sé que a lo mejor esto a mucha gente le causa impacto, que el tema de los valores, que para mucha gente está muy bien visto, tengo mis valores bien puestos, estoy muy orgullosa de mis valores, no lleva más que a otra cosa que a una polaridad. Y si partimos de eso, siempre vamos a terminar en un conflicto. Esto que decía la Vane, ¿no? Es la semillita que nos plantan para el conflicto desde que somos pequeños, dos niños peleando por un autito,
hasta que llegamos al conflicto de dos presidentes o dos países peleando por un territorio, que es exactamente el mismo patrón lógico. Entonces, si somos conscientes de eso, ya empezamos a tener una perspectiva mayor. Y bueno, el conflicto se va diluyendo, simplemente con solo tener esa perspectiva y poner un píxel más en nuestra percepción, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, eso, un cuadro más, un píxel, cuadrito poder más. agregar un elemento más a lo que es ese diseño, como decíamos, esos elementos que configuran como una especie de diseño. Entonces después lo que no me encaje ahí o lo que no corresponda con eso, ya me va a ser ruido y ahí empieza como esta cosa de juicio y de separación. Si no encaja en lo que yo tengo preestablecido como mi forma de ver, mi diseño, lo correcto, lo que debe ser, todos esos patrones, ya ahí empiezo a tener esa fricción. Me siento como amenazado, ¿no? Y aparecen estas cosas, claro, Totalmente. La amenaza, la competencia y todas esas cuestiones que siguen separándonos, siguen incluyendo como esta cosa de no sé si a lo mejor son puntos no tan conflictivos, pero bueno, donde uno empieza a sentirse separado o afuera de, y en realidad la cuestión es ser consciente de toda esta trama que hay detrás de eso, y ahí es donde uno encuentra ese aire para relacionarse desde su familia hasta su trabajo, y ahí hablamos de esa perspectiva más global, donde, bueno, vamos incluyendo más elementos. Y en esa perspectiva más global, cuando nos hacemos conscientes de patrones básicos, lógicos, ahora vamos a incluir lógico, que después lo podemos abrir al punto lógico, ¿no? Pero cuando empezamos a ver cuáles son esos patrones lógicos que están operando en la existencia desde una célula hasta un ser humano, que ya es un sistema altamente complejo, biológico. Que ese fue el gran aporte de Habermas, que fue poder detectar cuál era ese patrón lógico que operaba a todos por igual. Ese de la supervivencia, voy a sobrevivir a toda costa voy a sobrevivir, sin saber para qué, pero voy a sobrevivir. Y eso ya está, esta cosa instintiva básica de lucha o huida, este instinto básico de protección, que me voy a proteger y voy a proteger los míos a toda costa, los míos, los que tengan que ver conmigo, con mi familia, los que yo quiero, a esos voy a proteger. Después, el tema de la comparación, valoración, comparación, competencia, y el conflicto de relación o sustitución del faltante, como lo llamamos nosotros dentro de la lógica global convergente. Pero estos cuatro ítems que he mencionado son los que operan en todo ser vivo, desde el animal más básico, desde la ameba misma, hasta el hombre más evolucionado. Cuando yo puedo empezar a reconocer en mí, en cada momento y en cada situación, cómo estos patrones o esto instintivo me hace reaccionar de una manera u otra, ahí ya voy a empezar a reconocer estos patrones lógicos que sostienen la vida o la biología o la realidad como la estamos viendo. Porque esto es algo que hay que prestar mucha atención y empezar a reconocerlo en cada uno de nosotros. Porque cuando yo quiero defender mi punto de vista, lo que está operando justamente son esos cuatro marcadores, les llamamos cuatro marcadores o los errores de Hammer. Entonces, empezar a reconocer eso en cada situación ya también nos abre bastante la perspectiva, porque nos damos cuenta que en realidad todo lo que creíamos
que era elección, libre albedrío, control, valor y es algo totalmente ajeno a nosotros, que no tenemos ni mínimo control y nos opera así automáticamente. Y en eso se funda la realidad. Entonces, desde el valor se habla de paz, pero en nuestro instinto más básico está la lucha o la huida por la supervivencia. Entonces, de estas cosas somos las que tenemos que empezar a asumir para comenzar a hacer los grandes cambios que en realidad ya ni entraríamos nosotros a hacerlo. Sería ya algo mucho más grande que nosotros que empieza a operar. Bueno, estuvo muy interesante para ya dar un cierre y esto de que bueno, si bien María hablaba de estos patrones lógicos, podemos simplemente detectarlos como esos patrones de existencia misma, porque bueno, ya vamos a ir abriendo todos esos puntos, ya les vamos a ir aclarando muchas cosas con respecto a eso, quién es Hamel, estos marcadores, porque son, bueno, lo desarrollo en cuanto a la biología, el desarrollo del embrión, bueno, ya vamos a ir abriendo cada uno de esos puntos, programa tras programa. Acá estamos disponibles para justamente ir de cada palabra que hoy vayamos abriendo. Pensemos que este es como un primer programa casi, porque el resto fue presentación. Y acá, bueno, obviamente van a surgir muchos términos, conceptos, ideas, que algunas personas es la primera vez que lo escuchan y van a tener muchas dudas, lo sabemos, pero bueno, la idea es que esto sea un ciclo donde cada punto que se plantee, o sea, de lo que surja hoy, poder desarrollarlos en la próxima entrega. Así que bueno. Bueno, para agregar, ya que vamos cerrando, hacer como un resumen, ¿no?, de todo esto que se dijo. Para la gente que por primera vez escucha esto de la lógica global convergente y le resuena como muy raro, y para aquellos que la han escuchado, pero que, bueno, volver a tener en cuenta esto de la perspectiva, ¿no? Porque es como que algo muy simple que no parece importante, pero es como un punto de partida donde vamos a basar todo un desarrollo de la lógica. Entonces, bueno, dejar como un cierre de decir, bueno, voy a ponerme a esta semana o empezar a ver cada situación de conflicto o en mi cotidiano, la perspectiva mía y la perspectiva del resto. Empezar a hacer como una inclusión de todos los tipos de perspectiva y ver qué me pasa a mí incluyendo mi perspectiva y la del resto, ¿no? Para ir cerrando la cosa. Y para los que recién inician, pero para los que estamos en el proceso, cuando hablamos de reconocer patrones lógicos, estamos hablando tan sencillamente de esto. Reconocer patrones lógicos es reconocer cómo operan los patrones de la divergencia. Otra palabrita, pero porque en eso se apoya el proceso. Empiezo en mí y en mi cotidiano a reconocer el patrón de supervivencia, el patrón de protección, el patrón de comparación-competencia, el patrón de sustitución de faltante, porque esos son los despertadores. Cuando algo me hace ruido, cuando algo me genera una fricción, cuando algo me genera un malestar, eso es un despertador de observación que al principio puedo preguntarme, bueno, ¿y a qué marcador corresponde? Bueno, al principio puede no llegarme la respuesta, pero cualquier cosa que me genere un malestar es un patrón operando. Porque ese es el modo que nosotros vamos reconociendo y vamos desmantelando de alguna manera o limpiando o separando la paja del trigo, ¿no es cierto? ¿Cómo? Así,
porque eso tiene que ver con mi propio reconocimiento, de dónde estoy, y este punto de vista se apoya en este marcador. Porque ese es el punto de partida para después poder tener una perspectiva mayor. Bien, ya también hablaremos de lo que es proceso, ¿no? Porque aparecen palabras, decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de proceso? Bueno, asumir de esta lógica, de esta ley, eso ya nos mete en un proceso, ya lo vamos a ir contando también. Empezar en un proceso, perdón que te interrumpa, empezar el proceso sería comenzar a reconocer esto, por ejemplo. Ya es una gran cosa. Y bueno, también obviamente ampliaremos esta ley del desdoblamiento de los tiempos. Muchos puntos quedaron por desarrollar, así que bueno, vamos a cerrar por hoy este capítulo del Origen TV, agradeciendo a Roxana. No, gracias a vos, Vane, por invitarnos. A María, y Muchas gracias, para mí un placer compartir con ustedes. Gracias a las chicas por los aportes, gracias a Maximiliano Bazán, a Bruno, a Bruno, ahí lo tenemos, y a Carolina, que está como asistente también, Carolina Solís. Gracias a los chicos que están detrás de cámara y que están ahí del otro lado de toda esta nueva aventura en la que estamos sumergidos. Gracias a todos y nos vemos la próxima.